Vamos en 3, 2, 1. Ahí estamos en vivo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos nuevamente en este programa recurrente de los días viernes. Tuvimos ahí una descoordinación, fue culpa mía en el horario. Pusimos que era a las 2, pero estamos a las 3 en el horario normal. Y tenemos un gran tema, hoy día también una gran invitada. Queremos hablar de un tema que surgió a partir de las conversaciones que se hacen en el grupo de apoyo de la corporación, los jueves a las 7. El cuidado de enfermería en adultos mayores con demencia. Ese es el tema que queremos tocar desde la prevención, desde los consejos y también desde las distintas preguntas que van a surgir, así que los invitamos a poder interactuar y hacer sus preguntas. Nos acompaña Estrella Sáez, ella es enfermera, supervisora regional del Senama de Valparaíso, estrategia COVID-19 en los ELEAM. ¿Cómo estás, Estrella? ¿Todo bien? Hola Patricio, sí, todo bien. Hasta ahora hemos tenido un poco de baja en esta región de COVID, afortunadamente. Estamos tratando de ahí controlar un poco los brotes en los adultos mayores sobre todo. Te damos las gracias por estar hoy día. Estamos, que estás en la contingencia probablemente, así que agradecemos también. Nos ha pasado con varios invitados e invitadas que están probablemente en un hospital, están ahí en terreno, así que te damos las gracias por darte el tiempo por conversar esto. Tenemos hartas cosas que conversar y quiero partir contextualizando un poco lo que les comentaba, que esto hoy día está surgiendo mucho, probables riesgos de caídas, riesgos de accidentes que pueden ocurrir en el hogar. La idea es que conversemos para poder prevenirlo, pero también para poder ver qué hacer en esos casos. Hoy en día son muchos los adultos mayores que o viven solos o que viven con algún familiar y en un contexto distinto donde dentro de la casa probablemente también el riesgo a poder tener algún tipo de accidente. Y preguntarte antes de eso, Estrella, sobre, primero, en el tema de Alzheimer, principalmente centrándonos en eso, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en las distintas etapas de la enfermedad de Alzheimer? Sabemos que hay varias etapas, queremos conocer un poco eso y también que la gente pueda ir interactuando porque probablemente también se identifiquen con alguna etapa y principalmente preguntarte por los cuidados, cómo poder tener cierta etapa y ciertos cuidados acorde a eso. Mira Patricio, bueno, como tú bien decías, hay distintas etapas dentro del proceso de la enfermedad. En las primeras etapas, el Alzheimer viene muy solapado, uno no lo vive como tal, como una enfermedad, sino que más bien lo atribuye a que se le olvidaron cosas al adulto mayor. ¿Ya? Pensamos que por ser adulto mayor, su nivel cognitivo o perceptivo va a disminuir porque es una etapa natural de la vida. Sin embargo, el Alzheimer como enfermedad se confunde un poco con esto, ya con este concepto que nosotros tenemos de que envejecemos y ya empezamos a olvidar, empezamos a descender en nuestro estado de alerta, que es lo natural, pero en la primera etapa nosotros tenemos que estar muy atentos porque empiezan los olvidos que pueden causar accidentes, ¿ya? Por ejemplo, si hay adultos mayores que viven solos y viven su vida cotidiana haciendo, por ejemplo, cocinando, yendo a las compras, ¿no es cierto? Dentro de esa cotidianidad uno puede detectar ciertas señales. Por ejemplo, el gas encendido y salió a comprar, ¿ya? Claro. Habitualmente eso no nos pasa. Esa es una señal de que tenemos que estar atentos al cuidado de este adulto mayor, ¿ya? Sobre todo si es un adulto mayor que vive solo. Entonces, ahí poner ojo en cuál es la frecuencia en que esto le va sucediendo, Claro. ¿ya? Y si va increciendo en el tiempo, porque esto es un riesgo para él. Lo mismo salir a comprar si se olvida, por ejemplo, de qué es lo que iba a ir a comprar. Llega al negocio y no recuerda a qué fue. ¿Ya? También una señal de alerta, ¿ya? Porque se nos puede, en el fondo, esto si va progresando, el adulto mayor puede perderse, no puede recordar la ida o el regreso a su casa. Claro.
Qué Entonces, importante estar eso. atento. Es como estar también consciente del contexto de cómo es también mi familiar. Es importante, siempre hemos dicho, no hay receta única, sino que hay casos particulares y más o menos conocer un poco también esa historia. Sí, sí, siempre uno en la parte clínica como enfermera va, va conociendo a los pacientes o a los adultos mayores, entonces uno sabe cuál es su basal. O sea, Claro, yo, por ejemplo, soy muy distraída, se me quedan las cosas, se me quedan las llaves, ese es mi basal. Pero si yo veo que eso va interfiriendo en mis actividades de la vida diaria, ya no es mi basal, no es como yo era. Si yo noto una diferencia de mis características personales en un determinado tiempo, hay que poner alerta ahí. A eso claro. también es muy importante, saber cuál es el estado normal, entre comillas, o habitual del paciente o del adulto mayor. Claro. Oye, Estrella, enfocándonos un poco en los cuidadores y cuidadoras, que son la mayoría de los familiares, son mujeres, ¿cuáles son las medidas preventivas a considerar de parte del cuidador o la cuidadora? ¿Qué medidas podríamos tomar? Además, ya de haber escuchado sobre esto de las etapas, que es muy importante estar consciente de la etapa y el contexto de mi familiar, pero ¿cuáles son las medidas preventivas por parte de los cuidadores que podrían tomar y también resguardarse más aún en estos tiempos de cuarentena? Mira, en el tema de las demencias, como lo es el Alzheimer, a veces los residentes, o los pacientes, yo hablo de residentes porque tengo mi residencia de Espejo, pero los adultos mayores tienen una buena funcionalidad, vale decir, son capaces de hacer físicamente, están activos, pero como su deterioro cognitivo va aumentando en el tiempo, ¿qué puede pasar? Que ellos tengan muchos riesgos de accidentes, no por un tema físico, sino que ellos no van a dimensionar el peligro. ¿Ya? Muchas veces ellos no se dan cuenta el riesgo que corren, por ejemplo, al bajar una escalera. ¿Ya? El riesgo de caída es uno de los más altos riesgos del adulto mayor y sobre todo con el Alzheimer, eh, los adultos mayores no perciben esas limitantes que ellos tienen. Entonces, en el fondo, los cuidados de la persona con Alzheimer, aparte de todos los cuidados que nosotros tenemos que darle emocionales, cognitivos, la contención, que su manejo es complejo a medida que va avanzando la enfermedad, porque también van perdiendo mucha funcionalidad. Al principio puede ser un adulto mayor activo, que se pueda comunicar quizá, pero después vienen las otras etapas que van deteriorándose. El lenguaje, la percepción de lo que ellos perciben, la comunicación que nosotros tenemos con ellos. Entonces, eso va dificultando los cuidados también. Claro. Ya cómo hacerle entender a una persona que no comprende quizás lo que yo le estoy explicando para que no tenga algún riesgo de, por ejemplo, el de caída, algún riesgo también. ¿Sabes cuál es el otro riesgo muy alto en esto? Es cuando son polifarmacias. Quiere decir que tienen muchos medicamentos y pueden causar una intoxicación porque ellos van confundiendo los medicamentos. Claro. Entonces, también ese es otro riesgo que nosotros corremos con una persona con un deterioro cognitivo. ¿Ya? Sí. Al principio se puede notar menos, entonces uno le puede hacer como cuidadora, como asistente del cuidado, a lo mejor un horario, eh, un afiche, ¿no es cierto?, con un sol, con una estrella, con un plato de comida. Entonces, él va teniendo significados, por ejemplo, el sol es porque el medicamento se toma en la mañana. Ya cuando está el plato de comida es que él se va a tomar el medicamento a la hora de almuerzo. Y cuando está la estrella o la luna, él se va a tomar el medicamento en la noche. Claro. Entonces, así podemos empezar como a apoyarlo a que no cometa errores en la medicación, si es que es un adulto mayor que aún maneja solo su medicación. Pero Claro. si yo tengo cuidadores, tengo que estar atenta y administrar yo los medicamentos. Claro. Esos son como Estrella, los riesgos más.
Y en términos de el contexto actual de cuarentena, de encierro, ¿hay más factores de riesgo hoy día en la casa para poder también aportarle a nuestros cuidadores? ¿Qué cosas preventivas Sí. podríamos hacer? Porque como estamos encerrados, más allá de que quizás en situaciones normales tampoco nuestro familiar salía, pero estamos con multiroles, el teletrabajo, los hijos con clase online, entonces quizás hay menos atención, estoy menos pendiente de mi familiar. Entonces preguntarte por estos factores de riesgo y qué cosas preventivas podrían hacer nuestros amigos en la casa. Ya, bueno, aquí son todos casos bastante particulares. Cada caso tiene sus características familiares. Hay familias que viven los adultos mayores con sus nietos. Sus nietos estamos todos, considerando que estamos todos encerrados en esta casa. Todos tenemos actividades distintas, como tú bien dices, y a veces los niños juegan con juguetes. Entonces, ¿qué pasa con los juguetes? Al estar dentro de un espacio reducido o con alguna dimensión donde no puedo sobrepasar ciertas barreras, el adulto mayor puede tener algún accidente con los juguetes de los niños. ¿Ya? Por ejemplo, un tropezón, una caída, un resbalarse, porque estamos todos viviendo en un mismo espacio. Entonces, es importante cuál es el recorrido que yo puedo delimitar de mi adulto mayor. Claro. ¿Ya? Sacar silla, quizás hasta minimizar un poco los muebles. Si yo tenía un comedor con 6 sillas y somos 4 personas, sacar 2 sillas y Claro. empezar a hacer más espacio dentro de la vivienda o del entorno donde el adulto mayor va a desplazarse. El uso de las barandas, el tema de las escaleras. Si yo tengo una casa de 2 pisos, poder poner una puerta o una mampara, evitando de que tengan accidentes en la escalera. Asimismo, los baños. Sí. Mientras más personas interactúen permanentemente dentro de la casa, se van produciendo más factores de riesgo. ¿Ya? Porque hay menos orden quizás, o me voy a demorar menos me voy a demorar más, digamos, en organizar la casa. Claro. Qué interesante eso, y sobre todo en estos tiempos son útiles consejos. Hay hartas preguntas, comentarios de nuestros amigos y también algunas preguntas que vamos a estar generando al final y testimonios también. Así que para que los que quieran seguir escribiendo puedan hacerlo para responder las preguntas. Y quiero llevarte al tema de qué podemos hacer en caso de emergencia, en el caso de tener alguna caída, alguna pérdida de conciencia, subidas de presión. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que no a muchos nos ha tocado esas situaciones, entonces no, hay muchas cosas que son consejos importantes, cosas básicas en el caso de alguna emergencia, ya sea para cualquier persona o en el caso de algún adulto mayor o algún adulto mayor con algún grado de demencia. ¿Cómo podemos activar esas redes de apoyo, algunos números de emergencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir, Estrella? Sí, mira, Mauricio, bueno, tú hiciste varias preguntas en una. Ya tenemos, por ejemplo, lo que tú nos decías en caso de caídas. Ya el adulto mayor es frecuente que empiece a tener más caídas de lo habitual, ya porque su percepción está más reducida, sus habilidades también motrices están más reducidas, entonces surge mucho el tema de las caídas en los adultos mayores, y una de las más relevantes, de las secuelas más relevantes, es la fractura de cadera del adulto mayor. ¿Ya? Entonces, cuando un adulto mayor sufre una caída, tenemos que siempre valorar desde dónde cayó. ¿Se cayó de dónde? Desde la cama, desde su propia altura. ¿Y por qué se cayó? ¿Por qué mi adulto mayor? Porque la enfermería es más bien preventiva en este aspecto. Nosotros debemos prevenir las caídas, como tú dices. ¿Cómo actuamos en una situación de emergencia? Claro. ¿Ya? Previo a eso, nosotros tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo. El adulto mayor en las noches se levanta. Si se levanta, tengo que proteger de que no caiga desde la cama, de ponerle barandas a la cama. Ahora hay muchas ofertas, hay casas comerciales que venden estas barandas, ¿ya? En ese aspecto de la prevención. Si usa un zapato adecuado, ¿cuál es el tipo de zapato que él usa? ¿Ya? Tiene que ser bajo, de goma,
ancho, y ajustado a su pie. A veces los adultos mayores no pueden discernir qué zapato le queda bueno. Entonces, nosotros tenemos que lograr tener un calzado que sea adecuado para su desplazamiento y evitar la caída. La farmacología también. Cuando yo tengo ajustes de dosis, por ejemplo, en las demencias, sobre todo, que tenemos, por ejemplo, fármacos como la quetiapina, sopiclona, eso también es un factor alto de riesgo de caída. Entonces, las primeras semanas, cuando el médico hace ajuste de dosis o le incorporamos estos medicamentos, nosotros tenemos que estar muy atentos porque los efectos no deseados de estos medicamentos son mareos, que los tienen, pérdida de la percepción también, entonces ahí se produce una caída. Es un factor importante en el riesgo de caída de los adultos mayores. Eso, ¿qué hacemos si se nos cayó el adulto mayor? Valoramos desde dónde se nos cayó, cuál fue la altura, y revisar. Lo primero que tenemos que hacer es inmovilizarlo. ¿Ya? Uno tiende a que cuando se cae alguien, lo paramos. Esa es una respuesta automática nuestra, innata, de parar a la persona que se cayó. Ya, en este caso, conservar la calma siempre. Se nos cayó el adulto mayor, conservar la calma. Ya, dejarlo en esa misma posición donde está. Valorar conciencia. ¿Qué significa que yo valoro la conciencia? Le pregunto, don Juan, ¿cómo está? ¿Me contesta o no me contesta? Si me contesta, yo ahí puedo decir, ya, está con un nivel de conciencia, está conectado. ¿Ya? Pero si no me contesta, ahí podríamos decir que pudo haber tenido un golpe en la cabeza. ¿Ya? Y cuando se producen esos traumas en el encefálico, estamos frente a una situación grave. ¿Ya? Nunca dejar al adulto mayor solo en estas situaciones y pedir ayuda. ¿Ya? ¿Cuáles son los teléfonos de urgencia? El 131, que es la ambulancia que es el SAMU. Ellos son unos equipos de respuesta rápida, es lo más rápido que tenemos. Y para las otras personas que tienen servicios de urgencia móvil, como son los privados, también hay que llamar a esos teléfonos. Ya, tenemos también el teléfono del hospital digital, ya que se los puedo mandar o escribir. Sí. Que ahora estamos trabajando con Hospital Digital, donde yo puedo llamar al médico, si es que no es una urgencia grave como la que estoy planteando, puedo llamar y el médico me hace pasar a un box de espera, telefónico, virtual. Me pregunta signos, síntomas, yo le explico, mi adulto mayor se cayó de su propia altura, está consciente, él me va a ir preguntando cosas, y me puede incluso hasta emitir una receta virtual. Ya, si es un caso más que requiere de un especialista, me va a derivar a un geriatra. Claro. Entonces, ese sería como otra alternativa de poder consultar frente a este tipo de eventos adversos, que es un evento adverso, se le llama cuando suceden estas cosas inesperadas. ¿Ya? Verificar en el adulto mayor si tiene impotencia funcional. Vale decir, revisarlo. ¿Cómo lo reviso? Desde la cabeza hasta los pies. Entonces, empiezo por la cabeza, reviso si es que tiene edema, dolor, lo toco, ya reviso los ojos, ya yo tengo que discernir los ojos, si es que las pupilas están iguales, ya tratando de que las personas entiendan, esto se llama, pueden tener midriasis, anisocoria, ¿ya? Que es que una pupila es más grande que otra y otra más pequeña, miosis, ¿ya? Pero las pupilas siempre tienen que estar al mismo nivel, o sea, con el mismo tamaño, a eso me refiero. Si tenemos pupilas de distintos tamaños, es porque tuvo un trauma en la caída, y eso es grave. Qué importante ese dato. Sí.
Sí, sí, uno va revisando. Mira, la idea es ir revisando desde la cabeza hasta los pies, ¿ya? Revisar las extremidades superiores. Claro, el tema de los huesos. Si tiene movilidad, si siente dolor, si hay edema. Edema significa que se hincha en el fondo, se hincha. Cuando yo me golpeo, se me inflama. Eso significa que yo pueda producir un edema frente a un trauma o una caída. Ya muchas veces los adultos mayores no son capaces de referirnos el dolor. Sí, los adultos mayores con Alzheimer no nos van a decir me duele el brazo. Entonces por eso se hace un examen físico y uno va palpando. Ya va palpando. La idea es que sea completamente una revisión completa del cuerpo del adulto mayor, llegando hasta los pies. Entonces ahí nosotros podemos identificar dónde está la lesión. ¿Ya? Si el adulto, si yo determino, el cuidador determina de que fue una caída leve, porque no tiene impotencia funcional, quiere decir, yo le pido que levante el brazo, y si logra levantarlo hasta la mitad, y antes lo levantaba entero, eso es una impotencia funcional. No puedo hacer la función de levantar el brazo. ¿Ya? Significa que tengo una lesión por la caída en mi brazo. Lo mismo las extremidades inferiores. Yo le pido que la movilice. Levante un pie, levante el otro pie. Si no tengo impotencia funcional, quiere decir que no tengo una lesión. ¿Ya? Eso es principalmente un examen físico del adulto mayor y siempre recurrir a los números de emergencia, que en este caso el 131, para que pueda valorarlo también un médico. Sí. Oye, qué importante consejo, Estrella. No puedo no dejar de preguntarte, me estaba pensando cuando te escuchaba, en el caso de un adulto mayor que viva solo o sola, es el mismo procedimiento, ¿no? El autorrevisarse también es importante, quizás conocer un poquito más sobre eso. Claro, ahí se los complejiza el tema del aviso, porque lo primero que tienen que hacer es avisar, pedir ayuda. En una urgencia siempre uno no puede trabajar solo, siempre tiene que estar conectado con alguien. Quizás dejarle al adulto mayor un número grabado donde él pueda comunicarse con alguien directamente que lo pueda ayudar. Entonces, claro, el adulto mayor que vive solo, pensando en que cognitivamente está bien, se puede hacer un autoexamen y ver a lo largo del transcurso de las horas, ¿no es cierto? Siempre el médico nos dice, queda en observación, ¿ya? Sí. Es lo mismo, acá nosotros debemos tener una observación del adulto mayor, no porque se cayó y dice, no, sí estoy bien, pero si me aparecen ciertas alteraciones en el transcurso de las próximas 8, 10, 12 horas, ahí hay un factor como de alarma para que yo pueda decir, aquí está pasando algo raro. Ya tengo un ejemplo, tengo un caso de un adulto mayor que se cayó en una escala. Ya tuvo un trauma en la cara, urgencia, hielo, le pusieron hielo, ¿ya? Que eso es súper recomendable. Yo siempre recomiendo que en la casa se maneje de estas bolsitas que tienen como el gel, Sí. hielo local. Uno se olvida como de eso un poco, pero es lo más efectivo porque también te permite a ti tener una rehabilitación de la extremidad lesionada o de la zona lesionada más rápida, ¿ya? Como hace una vasoconstricción, se me aprietan todos los vasos capilares y evito el hematoma, Sí. evito la inflamación. Entonces es importante tener siempre, siempre, siempre en la casa hielo o las bolsas refrigerantes de estas que Muy buen venden dato. en la farmacia, sí. Ante siempre un trauma, hielo. Entonces, como te contaba, esta experiencia que tuve con esta adulta mayor que se cayó de una escala, más allá de un hematoma facial, no pasó, pero a las 2 semanas ella notó que no podía tomar las cosas. Ya, por ejemplo, el vaso ya no lo podía tomar, se le caía. Entonces empezó a perder la fuerza motriz de las manos, de las extremidades superiores. Pronto a eso ya no podía levantar los brazos, ¿ya?
finalmente la adulta mayor fue trasladada a un centro hospitalario, se le hizo un escáner y producto de esa caída que tuvo 2 semanas antes, surgió un hematoma intracraneal. O sea, tuvo una ruptura de vasos sanguíneos en la frente, en el cerebro, y empezó a acumular un coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre empezó a hacer presión en la masa encefálica. Por lo tanto, empezó a tener problemas neurológicos. Entonces, ojo con las caídas que parecen simples, que en el momento a lo mejor se recupera rápidamente, vuelve a su vida cotidiana, pero pueden traer unas secuelas posteriores. Claro. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estar valorando y siempre atento a algún cambio que tenga el adulto mayor post caída. Ya. Qué importante esos consejos. Vamos a estar conversando con nuestro amigo, aprovechando justo una pregunta sobre lo que estamos viendo. Dice Soles Tuaza, dice, respecto a las pupilas, si son diferentes las pupilas, es por un trauma, pero en el cerebro, nos pregunta. Quizás no tenemos tanta información del caso, pero cuéntanos un poco sobre eso, quizás ver un médico también. Sí, cuando yo tengo las pupilas diferentes, de diferente tamaño, eso se llama anisocoria, ¿ya? Y es una evidencia de un daño neurológico, ¿ya? A nivel cerebral. Entonces, cuando hay accidentes de alto impacto, tenemos que valorar las pupilas. Entonces, si nos pasan estas cosas, que nos damos cuenta que tengo una pupila de un tamaño y la otra de otro tamaño, esa es una urgencia médica, ¿ya? Porque hay un daño que se produjo. Sí. No, es bueno aclararlo porque es recurrente las caídas y en el caso de notar, uno puede inmediatamente avisarle a algún médico de urgencia. Te quiero llevar a otro tema de Estrella, quizás un poco distinto ya como para ir cerrando nuestro primer bloque y después pasar a las preguntas del público. Yo escuchaba muchos consejos que tú dabas y más que consejos, temas de educación. O sea, deberíamos tener del colegio de chiquitito quizás todas estas cosas de forma obligatoria, pero te escuchaba y sentía que la importancia de la labor que tú haces, y no solamente tú, sino que el personal médico que hoy día está en la contingencia trabajando es muy importante. Y quería preguntarte cómo ha sido tu trabajo ahí, con qué situaciones te has encontrado, cuéntanos también un poquito en qué estás trabajando hoy en día, en esta, todavía, como estamos de desconfinamiento, pero esto no ha terminado. Yo creo que hay mucho todavía, lo comentamos fuera de programa, mucha gente saliendo como que esto se acabó, pero tenemos todavía mucha gente que sigue trabajando y va a continuar. Cuéntanos un poco de tu trabajo en la contingencia. Mira, Patricio, bueno, actualmente, como todo el personal de la salud, nos tocó salir a terreno, salir a hacer cosas nuevas, algo que no conocíamos, nos enfrentamos a una tremenda pandemia, cuyo población más vulnerable es la adulta mayor, ¿ya? Por lo tanto, hemos trabajado muy fervientemente en la prevención del COVID en los adultos mayores. Actualmente estamos en Senama trabajando con una estrategia de mitigación y control del COVID dentro de las residencias de adultos mayores. Ya han sido varias las afectadas, sobre todo en Santiago, que tiene mayor cantidad de ELEAM, se llaman, establecimientos de larga estadía de adulto mayor, y ha cobrado la vida de varios adultos mayores, ¿ya? Esto se ha producido principalmente, y este es un llamado a los cuidadores, ¿ya? Se produce principalmente en que la vía de ingreso del COVID es a través del personal que atiende a estos adultos mayores, ¿ya? El adulto mayor que está dentro de la residencia, sabemos que ya desde abril ya hay un decreto de que los ELEAM deben estar en cuarentena, no se pueden visitar, no puede entrar nadie externo, se han privado las visitas de los familiares. Esto también lleva a un serio problema emocional de los adultos mayores también, y se han buscado ciertos mecanismos para que ellos permanezcan en contacto con su familia. Bueno, te puedo decir de que
se ha vivido cosas muy extremas dentro de esta residencia, donde los más vulnerables son los adultos mayores que son frágiles, ya los adultos mayores que tienen dependencia severa, y además que tienen patologías concomitantes, que tienen diabetes, hipertensión, obesidad. Todo eso va sumando a lo mejor alguna EPOC, que son las enfermedades pulmonares crónicas que produce el tabaquismo. Por lo tanto, ha sido bien ardua esta tarea, porque queremos controlar esto dentro de las residencias de adultos mayores. Esa es nuestra meta, nuestra misión en el fondo. El espíritu es lograr evitar el contagio, capacitar a la gente. Sabemos que los LEAM no son clínicas, ¿ya? Los LEAM siempre han sido el hogar, la casa de nuestros adultos mayores. Por lo tanto, el escenario cambió abruptamente con esto de la llegada del COVID, y que es, no sé si plantearlo de esta forma, pero es un depredador de adultos mayores, en el fondo. Por eso, nosotros como Senama hemos iniciado esta estrategia para poder resguardar la salud de estos adultos mayores y poder bloquear todos los flancos que nos puedan quedar abiertos al ingreso de este virus adentro de la residencia y de la propagación de él. Claro. Importante. Así es que, bueno, el llamado es a las personas que cuidan al adulto mayor a poder protegerse en la cotidianidad de sus hogares, de su vida diaria. Los contagios se producen por contactos con personas contagiadas, ¿ya? Si yo me voy en la tarde, salgo de mi turno en un LEAM o de mi rol de cuidador en una casa de adulto mayor y me voy a tomar once con mi amiga, yo produzco un contacto con ella y podría ser que nos contagiáramos por ese mal proceder. Entonces, el confinamiento es la clave, es lo más efectivo para evitar la propagación. Sí, qué importante Una mensaje, persona ¿sí? contagiada puede llegar a contagiar hasta 6 personas. Claro, imagínate cómo se va multiplicando como efecto dominó. Y quizás escucharte un poquito más sobre eso, que el desconfinamiento, lo conversamos también, es un proceso igual o más difícil que el que iniciamos de cuarentena. O sea, es como el dejar de estar en cuarentena, si no se lleva de buena forma, es bien difícil también de manejar después, como hemos visto en algunos países del rebrote. Quizás algún mensaje para esos cuidadores, más allá de lo que ya sabemos, porque podemos confiarnos y ese es el gran riesgo. Sí, Patricio. La verdad es que de repente nosotros recibimos el mensaje de que todo va a volver a ser como antes, que el desconfinamiento es volver a la normalidad, ¿no es cierto? Pero no es así. El mensaje no es ese. El desconfinamiento es progresivo y tenemos que tener ciertas reglas y ciertas normas. O sea, no puede desaparecer el distanciamiento físico. Eso no va a ser posible en este momento. ¿Ya? Aunque sea el desconfinamiento, nuestra frase o nuestra palabra que nos viene a salvar un poco de esta distancia social y física que tenemos, desgraciadamente no va a poder ser. ¿Ya? Sí. Tenemos que seguir tomando las medidas, tenemos que seguir usando mascarillas, tenemos que seguir usando alcohol gel, lavándonos las manos. El lavado de manos es lo más importante. No llevarse la mano a la cara, ¿ya? Porque sabemos que las vías de acceso es por mucosa, por los ojos, por la nariz, por la boca, incluso por los oídos. Entonces, cuando nosotros usamos esto, por ejemplo, lo desinfectamos. Es verdad. Yo lo tomo con la mano, ¿cierto? Yo ando en la calle, lo tomo con la mano, pero no lo desinfecto, me lo pongo en el oído. Entonces ahí puede ser una vía de ingreso. Sobre todo ahora con esto del Zoom, entonces, que todos están en reuniones. Sí. Sí, entonces el detalle, cuidemos, los cuidadores, cuidémonos, nosotros que cuidamos a los adultos mayores, cuidémonos, porque yo me cuido y cuido al otro. El otro, si yo no me cuido, me puedo contagiar. Probablemente no pase más allá de un resfrío, ¿no es cierto? Esos síntomas un poco leves,
Pero si yo contagio a un adulto mayor que es vulnerable y que es frágil, le puede costar la vida. Y no solo a él, sino que a su grupo de personas que lo rodean, que también son adultos mayores probablemente, porque aquí en Chile se ha dado de que el hijo, que es adulto mayor, cuida al padre, que también es adulto mayor. Sí, es verdad. Entonces ahí se va produciendo una cadena. Qué importante mensaje, Estrella, ¿eh? De verdad. Estaba pensando todo lo que conversamos, qué importantes consejos también. Y vamos a ir a las preguntas. Tenemos una pregunta de Vale Bachman. Nos dice, ¿van a hablar de la etapa 2 y 3? Quizás podemos puntualizar un poco cuando estuvimos conversando sobre las distintas etapas de la enfermedad de Alzheimer y cómo podemos, como cuidadores, tener ciertos cuidados de enfermería, como lo llamamos. Claro, mira, en esas etapas son etapas ya más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Ahí ya se empiezan a manifestar otra sintomatología, otros signos, ¿no es cierto? Sí, Ya van perdiendo las percepciones, se van volviendo incontinentes, claro, la ¿no es movilidad. cierto? Y pierden movilidad, ¿ya? Importante mantener al adulto mayor activo. Dentro de lo posible hacer rutina. Senama tiene una página que se las voy a recomendar, senama.cl. Ahí pueden encontrar Vivir Fire. Vivir Fire es un programa de actividades motrices para los adultos mayores. ¿Ya? El adulto mayor con Alzheimer, al moverse menos, bueno, en general todos los adultos mayores al moverse menos, van perdiendo también el peristaltismo, ¿no es cierto? Entonces se van teniendo más estreñimiento. La actividad física siempre va a ser algo positivo en el adulto mayor, y eso tenemos que cuidarlo en las personas con Alzheimer. Por eso muchas veces se vuelven muy pasivas. Aparte que están con fármacos que también inhiben el peristaltismo, como te digo, y se van poniendo más estreñidas. Cuesta más que ellos tengan una frecuencia de posiciones o características de las posiciones más fluida. Entonces, ojo con eso también, el tema de las mudas, los cambios de pañales. Ahí es otro tema que debemos nosotros evitar. O sea, eh, muchas veces decimos hay que ponerle pañales porque se hizo, o no controla esfínteres. Ya nosotros sabemos que tenemos el reflejo de ir al baño, tenemos el reflejo de posición y el reflejo urinario. Entonces, si yo a un adulto mayor con Alzheimer, que está en etapa 2 o en etapa 3, le pongo el pañal, ese reflejo, ese hábito que yo ya obtuve, lo voy a perder completamente. ¿Ya? No significa que porque tenga una incontinencia, inmediatamente yo tengo que pensar en usar estos dispositivos urinarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Programar. Hay hartas cosas que podemos conversar de esto, pero en este aspecto, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudarlo? A hacer una programación. Llevarlo al baño cada 4 horas en el mismo horario, por ejemplo. ¿Ya? Y se va educando a la vejiga y vamos educando al paciente, ¿no es cierto? Al adulto mayor. La idea es que ellos tengan la mayor independencia posible durante el mayor tiempo posible. ¿Ya? No limitarnos, no hacerlos dependientes inmediatamente porque tuvo algún episodio, ¿no es cierto?, de incontinencia. No. Nosotros como enfermeras somos recalcamos mucho esto. Sí. Porque a veces los familiares lo primero que hacen es el tema de los dispositivos urinarios, que no es conveniente porque trae un montón de cosas asociadas o patologías que el adulto mayor con Alzheimer en estas etapas son tremendos también para ellos. No. Sí. Qué buenos consejos. Hay dos preguntas ya para irnos despidiendo. Te agradezco también por estar ahí desde la primera línea con nosotros conectados. Hay una pregunta que podemos escribirla, nos preguntan por los números. Dice, por favor, escriba los números para archivar. Quizás podemos repetirlo, pero no, nos podemos intercambiar y yo lo comparto ahí en la página. Son números importantes donde podemos activar las redes de emergencia. Y hay una pregunta y un testimonio. Te lo doy. Sí, dámelo.
Y ahí lo voy a compartir. Quiero leer un testimonio de Sol Estuaza, que es muy interesante sobre lo que conversábamos, esto de revisar a nuestro familiar, si es que tiene algún tipo de caída. Sole nos cuenta, dice, mi padre hace unos años atrás se cayó, se fracturó su muñeca en 2 partes, pero eso se descubrió después de una semana, ya que lo llevó engañado al doctor y él pudo ocultar ese dolor que se imagina como se siente. Entonces, claro, si es que no revisamos y no estamos un poco atentos a lo que tú nos mencionabas, Estrella, pueden pasar este tipo de cosas. Imagínate, una semana después pudo darse cuenta que tenía la muñeca quebrada. ¿Estás ahí, Estrella? Está pegada la imagen, pero creo que me escuchas, ¿no? Sí, sí, te escucho, perfecto. Ya, súper. Está pegada la imagen, pero lo bueno es que te escucho. Ahí sí parece, ahí te veo. Ahí aparece, ya. Sí. Vamos a compartir entonces el teléfono para que lo puedan también ahí registrar. Y te quiero hacer la última pregunta, Estrella. Nos hace Lucy Montoya. Dice, tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando la evaluación está mal evaluada y después de 4 días se empieza a hablar incoherencias? Por exigencia, el hijo a cargo le hacen exámenes más específicos y con resultados de DCB, donde desarrolló una sintomatología de demencia. Bueno, no sé si se entendió bien la pregunta, pero hay un testimonio también y hay una pregunta específica con respecto al tipo de examen. No sé si se entendió porque Si está un se poco... refiere a una ACV, dices tú. Sí, dice y con resultados de DCB, sí. No entiendo lo que me pregunta. Está un poco mal redactado. Le pido a un amigo que nos Lucy que nos pueda escribir de nuevo, pero básicamente dice que hay una evaluación que al parecer fue mal evaluada y después de 4 días se da cuenta que hay cierta incoherencia en el hablar y pregunta un poco sobre el examen DCB. Bueno, le vamos a pedir a nuestra amiga que nos pueda quizá ahí explicar un poco mejor la pregunta y aprovechamos de leer los saludos y comentarios. Mucha gente, ¿eh? María Morales dice, excelente el programa, grandes invitados. Saludos a Sole, que estuvo ahí interactuando, Vale Bachman, María Morales, felicitaciones, muy buen programa. Saludos también a Sonia Adriana Quiroz, Alejandro Hernández, Noemí Medina de Alzheimer Iberoamérica, dice saludos de Alzheimer Iberoamérica. Gracias, reconozco con admiración la formulación de profesionales chilenos. Mi madre en Buenos Aires recibió excelentes asistencias de una enfermera de Chile en su casa y que nos enseñó mucho a los acompañantes de los cuidados. Felicitaciones y te mando saludos también, Estrella. Vamos a ver si nos contesta nuestra amiga, si no podemos también responderle después. Dice, gracias Estrella por tu profesionalismo y ayuda a los demás. Felicitaciones. Qué interesante, dice Verónica Godoy, y cómo me habría aportado en el momento que tuve que cuidar a mi mamá. Dice, mira, nos convertimos en cuidadores y no existen apoyo salvo ustedes. Mira qué lindo mensaje. Patricia Valenzuela dice, excelente aporte, muchas gracias Estrella. La gran diferencia cuando se exponen desde la práctica y no solo desde la teoría. Felicitaciones a Corporación Alzheimer Iberoamérica. Mira qué lindo, hay harta gente conectada y quiero dar el paso, esto no está planificado, a Patricia Alegría que se va a conectar y para saludarte, Estrella. Me estuvo contando que el año pasado trabajaron harto en el Congreso, así que te quería también aprovechar de saludar. ¿Cómo estás, Pati? ¿Todo bien? ¿Se escucha, no? Está en silencio. Ahí sí. Sí, hola. Hola, Patita, ¿cómo estás? Hola, Esther. Ahí sí, Pati. Bien, bien. Aquí estamos bien. Estrella, yo no quería dejar pasar la oportunidad. ¿Yo? Ahí sí. Disculpes. Yo no quería dejar pasar. Oh, bien, bien, aquí está. Ahí sí, que no quería dejar pasar la oportunidad. Primero, para saludar a la gente que trabaja en salud. Hemos estado en la contingencia permanentemente. En especial a ti, Estrellita, porque te he visto ahí corriendo eh, con los Elian, con estas residencias espejos, así que darte un cariño enorme, porque sé el trabajo de enfermeras. Yo trabajo muy ligada a las enfermeras y la verdad que hacen un
una labor maravillosa, ¿sí? Yo siempre digo, son las dueñas de casa. En cualquier lugar son dueñas de casa y sin ellas no seríamos nada los que trabajamos en salud. También porque el año pasado Estrella, de hecho, yo a Estrella la conocí el año pasado cuando nos ayudó con todos los encuentros nacionales que hicimos en Valparaíso. De hecho, Sí. la Estrellita fue nuestra embajadora en Valparaíso, que nos permitió movilizar a muchísimos cuidadores al Congreso Nacional. Llenamos Congreso Nacional con cuidadores de personas con demencia, que esto no lo habíamos hecho nunca, que fue una muy bonita experiencia. Y en eso Estrella nos ayudó incondicionalmente sin conocernos, incluso nosotros nos conocimos el día en el Congreso. Así que nos conocimos, fue todo virtual y ella incondicionalmente nos ayudó. Así que mucho de lo que logramos hacer el año pasado, que era demencias al auge, aquí está. Estrella fue nuestra embajadora en Valparaíso. Así que agradecerte, Estrella, porque te tenemos un cariño incondicional como corporación. Así que agradecerte también, y por eso no quería dejar pasar y estar conectada aquí para agradecerte que estés acá, porque como siempre has sido muy incondicional a la corporación. Eh, Decirte también que yo creo que un llamado que ha sido muy significativo que ha hecho Estrella en este momento, y es que efectivamente, o sea, estamos en el desconfinamiento, pero eso no significa que las medidas no las sigamos teniendo. O sea, vamos a seguir teniendo medidas de autocuidado. eh, si bien no van a existir medidas restrictivas, no, eso no significa que nosotros no sigamos manteniendo el cuidado, ¿cierto?, permanente, el lavado de manos, salir solo cuando sea necesario, adultos mayores salir acompañados. Eh, Así que yo creo que eso es importante recalcarlo y lo ha hecho bastante bien. Así que Estrella, de mi corazón, sabes todo lo que te quiero. Muchas gracias de nuevo por cooperarnos como siempre y tan clara como siempre. Gracias por la oportunidad, Patricia. La verdad es que ojalá fuéramos predicadores de cuidados y que todos supiéramos cómo cuidar. Pucha, se nos dan las situaciones dentro del hogar que tenemos un adulto mayor y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, siempre dispuesta a todo lo que quieras, Pati, para dar algún consejo. Quizás, como bien dicen, desde la práctica, desde la praxis, ahí. Sí. Absolutamente. O sea, nos volvemos cuidadores, como decía Noemí por ahí, nos volvemos a cuidadores sin tener mucha capacitación. Entonces yo creo que es tan importante estas instancias, sobre todo teniendo profesionales así como tú, que nos colaboran incondicionalmente en esta psicoeducación. Pero yo siempre me saco el sombrero por la gente de salud. Fíjate, tenemos una solidaridad bastante llamativa. Sí, y muchas gracias, Estrella. Yo me quedo con esa frase que tú dijiste como cuidadora, diciendo, tú tomaste ese rol, cuidémonos nosotros y vamos a cuidar a algún familiar. Eso es muy importante, cuidarse también el cuidador. Y hay hartos mensajes, saludos, voy a leer quizás lo último. Jimena Carvajal dice, gracias por el programa de hoy, saludos desde La Serena. Hola Pati, también saludando también ahí, Mari Johnson. Sol Estuaza, ella nos escribió, hizo una pregunta, dice, a mi padre no le gusta tomar mucha agua, yo igual le doy, pero no va mucho al baño en el día, sino en la noche, hasta 3 veces. Lo mismo sucede con su digestión, que a veces es floja. Es complejo poder manejar estos dos temas. Muchas gracias, Estrella, Patricio, son maravillosos. Nos manda saludos, Sol Estuaza. Catalina Pozo, que bien, muchas gracias, Estrella. Y mucha gente conectada. Esto probablemente abra también la puerta a otros temas, lo conversábamos, todas estas etapas del Alzheimer, y hay diferentes tipos de cuidados preventivos. Entonces, probablemente tengamos más participación de nuestra amiga Estrella también, y también de Patricia. Para irnos despidiendo, Estrella, quizás reflexiones finales, alguna reflexión final, y también un poco repetir ya el mensaje que estamos conversando, esto de no confiarnos y estar atentos a este proceso que es igual de complejo que el que iniciamos hace ya 5 meses de la cuarentena. Patricio, la palabra es solidaridad. Yo creo que debemos ser solidarios. Mira, en la práctica uno ve cómo los cuidadores, me ha tocado en algunas partes, ver cómo los cuidadores se protegen ellos, ¿ya? Pero no protegen al otro. Entonces, yo creo que tenemos que ser solidarios, comprometidos por amor al otro, a nosotros mismos, a nuestra familia, ponernos en el lugar del otro, empatía, eso. Yo creo que son los conceptos que tenemos que hoy día cultivar, la empatía y la solidaridad. Así es. Muchas gracias, Estrella.
Pati, para despedirnos quizás, una reflexión final. Y justamente anoche me invitaron a un foro, un diálogo, un conversatorio con la Sociedad de Geriatría y Gerontología, reflexionando acerca de esto del desconfinamiento. Yo creo que las palabras claves en este proceso es eh, ser cautos. O sea, la pandemia no ha pasado, ha bajado. Efectivamente, los que trabajamos en salud nos damos cuenta que ha bajado la cantidad de personas que con COVID, pero eso no significa que la pandemia la hemos superado. Así que eh, todavía mantener las medidas precautorias, que ya todas las tenemos bastante claras, acoger a nuestros adultos mayores, y nuestros adultos mayores son nuestros como sociedad, y en ese sentido la solidaridad, cuando hay un adulto mayor que vive solo, que la comunidad sea también la que cuida de estos adultos mayores. Así que nada, eso, que todavía la pandemia no ha pasado, así que seamos cautos también en las medidas. Así es, están llegando más mensajes, ¿eh? Por ejemplo, Nati Non nos dice, la solidaridad y la empatía lo es todo en este proceso, un poco lo que decía nuestra amiga Estrella. La luz de la luz, siempre conectada, abrazo desde Arica, gracias por todo. Tuvimos un excelente programa. Yo también estaba pensando en esto de que todos somos un poco cuidadores, porque tenemos que cuidar al prójimo, cuidar al de al lado, al vecino. Todos tenemos un poco el rol de ser cuidador, porque claro, podemos ser contagiantes, y también, como lo hacíamos énfasis en nuestros adultos mayores, que quizás están muy cerca, pero no tenemos que estar ahí atentos a cualquier ayuda que puedan necesitar, desde ir a comprar hasta saber si es que están bien en su casa. Tuvimos un excelente programa. Queremos agradecer a nuestros amigos que se conectaron hoy día, y a Estrella Sáez, enfermera, supervisora regional del Senama en Valparaíso, estrategia COVID-19 en los CELIAM, ahí en primera línea trabajando, y te agradecemos también por este tiempo de estar hoy día conectados. Y Patricia Alegría, que también de la Casa Presidenta Corporación Alzheimer Chile, en este gran programa un día viernes. Nos vemos en los próximos programas, los live de los días miércoles a las 3 de la tarde, y en un nuevo programa de estos ya recurrentes viernes a las 3. Nos vemos, que estén bien. Chao, Patricio, gracias a todos. Chao.